tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar, estar materialmente en la recta final de este extraordinario Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata, y hoy nos acompaña un jurista de la más alta talla, un gran conocedor del tema. Ya verán ustedes la calidad de la disertación, el doctor José Vázquez Márquez de Chile. Doctor, un privilegio tenerlo en este espacio, habiéndolo designado plenariamente miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, y en el marco de un congreso tan importante en homenaje a un amigo común, Néstor Caferata. Qué extraordinario que estén juristas de su talla. Gracias, doctor José Vázquez. A usted, estimado colega y gran amigo ya, a usted por esta invitación, por haberme considerado un gran honor para mí participar en esto, y desde luego muy agradecido y con el mayor cariño a nuestro amigo, a nuestro común amigo Néstor, que a lo mejor probablemente nos estará escuchando o nos escuchará con posterioridad. Pues la verdad es que es el inicio de varias participaciones que va a tener el doctor José Ignacio Vázquez Márquez, un extraordinario jurista y hoy miembro honorario de nuestra academia. El doctor José Ignacio Vázquez Márquez es ministro del Tribunal Constitucional de Chile, ha sido ministro presidente del Tribunal Ambiental de Santiago de Chile, ha sido director de estudios, análisis y evaluación de la Corte Suprema de Justicia de Chile, es profesor del magíster en Derecho Público y Medio Ambiente en diversas universidades. Cursó el doctorado en Derecho, es magíster en Derecho Público y magíster en Ciencia Política, y un extraordinario jurista que hoy es miembro honorario de la Academia. Me da muchísimo gusto. Doctor José Vázquez Márquez tocará el tema Estado Constitucional de Derecho y Medio Ambiente en Chile. Bueno, doctor, pues la verdad que me froto las manos iniciando la participación y preguntarle precisamente ahora con un tema tan interesante en este cierre del Congreso, que nos pudiera sobre todo dilucidar cuestiones de la responsabilidad y del Estado y deberes del Estado en materia ambiental en Chile. Básicamente mi exposición parte primero con un análisis sobre, lo voy a enfocar desde 3 puntos de vista. En algunas cosas probablemente ya sabemos mucho de esto sobre el desarrollo del Estado. Luego voy a analizar los deberes del Estado en materia ambiental en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, analizar algo de nuestra jurisprudencia, y voy a terminar en la medida de lo posible con un análisis respecto de lo que considero algunas de las exigencias o de las características que debe tener un juez en materia ambiental. Excelente. Así que si me lo permite... Adelante, doctor, por favor, estudia la palestra. Y cuando usted me lo permita y Ya usted lo doctor, me pregunta y conversamos. No, ahorita si gusta vamos a disertar cómo lo vamos a hacer estos temas tan interesantes: la responsabilidad y deberes del Estado en materia ambiental, las garantías constitucionales y legales del medio ambiente, el tema de la jurisprudencia ambiental del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, y el rol de los jueces precisamente en materia ambiental, todo cómo ha venido dándose el tema de la autonomía procesal constitucional delegada. Adelante, por favor, doctor José Ignacio Vázquez Márquez. Básicamente, para empezar, y esto es desde mis experiencias de profesor, etcétera, como enfatizo o como oriento, mejor dicho, la enseñanza, desde una perspectiva más bien evolucionista, desde la cual se puede explicar diversos fenómenos políticos, sociales, culturales, el origen de las sociedades, el derecho, la moral, el propio Estado, el surgimiento del propio Estado. En consecuencia, es posible afirmar el desarrollo de las sociedades políticas y de la forma moderna del Estado desde largos procesos históricos y políticos impulsados por fundamentalmente la necesidad humana, lo que yo llamo la auténtica homeostasis cultural, de manera de poder contar con instrumentos colectivos que permitan o que han servido fundamentalmente para dirigir y organizar a las sociedades, y por otro lado para poder proteger a la comunidad. Esta protección, desde luego, que se amplifica o que se va expandiendo no solamente hacia el ámbito de los meros recursos humanos, sino que también de los recursos naturales. Poco a poco, ¿no es cierto?, vamos avanzando hacia eso. En esta perspectiva realista que yo asumo, y de alguna manera con una perspectiva también de grado científico, basándome en mis propias lecturas científicas, etcétera, me permite, en primer lugar, descartar la existencia de sociedades políticas a partir simplemente de la ficción del contractualismo, de la teoría contractualista.
Y ahí retomo entonces a partir del desarrollo de la sociobiología, que ha desarrollado muy fuertemente, aunque digamos lamentablemente su gran padre, ¿no es cierto?, ha fallecido recientemente, que es Edward Wilson, ¿no? El padre de la sociología, algunos dicen el segundo Darwin, ¿no es cierto?, que ha dado en el fondo la ciencia, con una obra fascinante en materia de organización de sociedades, las organizaciones eusociales, las buenas sociedades, las sociedades del altruismo, etc. Bueno, algunas obras de él, por ejemplo, La conquista social de la tierra o El sentido de la existencia humana, son obras que desde luego a mí me inspiran mucho para para enriquecer de alguna manera la mirada jurídica estricta que uno puede tener, ¿no es cierto?, en este ámbito. Y que desde luego desvirtúa aquella teoría y explica la larga marcha de la evolución de la humanidad. Y este es un logro de desarrollo de cooperación, de organizaciones sociales, que dieron por resultado estas organizaciones, como señalaba, eusociales, eu de bueno, sociales, ¿no es cierto?, las buenas sociedades, fundamentalmente, es decir, aquellas en las que hay un contrapeso mayor de las conductas altruistas sobre las conductas egoístas. Y esto tiene mucho que ver, desde luego, con lo que vamos a analizar con posterioridad respecto de la justicia ambiental, por de pronto. Así entonces, mediante un proceso evolutivo secular, social, cultural, de racionalización del poder, etcétera, se ha alcanzado la moderna organización del Estado. Ahora bien, en materia y en esta larga marcha de la humanidad y fundamentalmente en esta larga construcción de la sociedad y de las organizaciones políticas y del Estado, llegamos me voy a pegar un salto, voy a llegar, digamos, a los tiempos más actuales, para encontrarnos en ese nuevo concepto que ha venido surgiendo y desarrollándose, que es del Estado constitucional ambiental. Un concepto que por lo demás ya está empezando a sonar en este proceso constituyente en el que nos encontramos inmersos hoy día en nuestro país. Algunos hablan de un estado ecológico, etcétera. Bueno, ahí había visto precisamente, no sé si fue el día de ayer, la presentación del profesor Giordano Fraga, que precisamente es uno de los que ha puesto ese tema, aunque es un concepto que viene desde la doctrina alemana fundamentalmente, pero ha puesto y ha traído, digamos, a la doctrina española estos conceptos de Estado ecológico o de Estado constitucional ambiental o Estado de Derecho ambiental. Y bueno, la aparición, desde luego, en los albores de la sociedad política, de la modernidad del Estado, por una gran concentración de distintos tipos de poderes, desde el poder político hasta los poderes culturales, pasando por la concentración del derecho, de los recursos y dominación que muchas veces se hizo efectiva mediante normas jurídicas, es decir, lo que es fundamentalmente el Estado de Derecho, para terminar en lo que hoy día denominamos el Estado constitucional. Eso ha sido, digamos, ¿no es cierto?, en los últimos siglos, el gran paso, ¿no es cierto?, de un fenómeno que comenzó aproximadamente en el siglo XV, siglo XIV, el surgimiento del Estado, el surgimiento de la modernidad, etcétera, para terminar en esta forma que es el Estado constitucional, que es la forma más avanzada de Estado de Derecho. Elementos importantes que nos permiten avanzar hacia la idea del Estado ambiental y por lo tanto, digamos, de un Estado preocupado de la protección del medio ambiente y no solamente del derecho a vivir, un medio ambiente libre de contaminación. Desde luego, uno debe considerar ahí la etapa, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa, y fundamentalmente recuerdo siempre el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que advertía que si en una sociedad no se aseguraba la separación de funciones y no se garantizaban los derechos, no tenía constitución. Y este es un tema que creo que hemos venido aprendiendo a golpes prácticamente durante siglos, y mejor dicho, durante décadas, con grandes catástrofes humanitarias, etcétera, y poco a poco, porque este es un proceso lento de absorción por parte de la cultura humana, hemos ido comprendiendo la necesidad de la garantía de los derechos como un elemento sustancial
del moderno Estado constitucional. La Revolución Norteamericana, las Revoluciones Francesas, los grandes momentos constituyentes o fundantes del Estado constitucional, su desarrollo fundamentalmente en Europa, ¿no es cierto?, ha traído a partir de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la consolidación del Estado constitucional de derecho. Antes de eso, podemos decir, antes de eso existía un Estado legal de derecho, ¿ah? Pero no un Estado constitucional. Y ahí la importancia de la norma constitucional y de la vinculación que tiene y de la supremacía constitucional y la vinculación respecto de todos, lo que se denomina, ¿no es cierto?, la Drittwirkung, respecto de la sociedad y de las personas, y no solamente de los órganos del Estado y de sus integrantes, sino que respecto de toda la sociedad. Es una norma vinculante, es una norma que genera, ¿no es cierto?, vínculos y obligaciones respecto de todos, y por tanto, de ahí surge también la importancia de la existencia de un órgano que vele por la supremacía constitucional, en este caso tribunales constitucionales, cortes supremas, etcétera, pero que velen por ese principio. De manera que, por otro lado, a partir de la segunda mitad del siglo XX y tras las tragedias de la Segunda Guerra Mundial, se produce entonces un gran cambio de paradigma político constitucional que primeramente se da en los países europeos, orientado en primer lugar a limitar fuertemente los poderes del Estado, hacer mucho más efectiva el principio, ¿no es cierto?, de la separación de funciones en el orden de lo que son los checks and balances, los equilibrios y contrapesos, y luego, ¿no es cierto?, a garantizar los derechos fundamentales de una manera efectiva, ¿no? No solamente como meras declaraciones líricas que contenían las constituciones de antes de la primera mitad o de la primera mitad hacia atrás del siglo XX, en el siglo XIX, que eran constituciones más bien meramente declarativas, pero no garantistas, no garantistas. De manera que en este nuevo paradigma nos vamos a encontrar en consecuencia con una norma fundamental que está premunida de derechos fundamentales y de garantías respecto de esos derechos fundamentales, posicionándose en consecuencia como la fuente primera de los derechos fundamentales, como la fuente del ordenamiento jurídico también, de todo el ordenamiento jurídico. De esta manera entonces podemos advertir que el Estado constitucional de derecho, ese mismo que se enunciaba en 1789, pero que en el fondo no tuvo un desarrollo efectivo durante todo el siglo XIX y ni siquiera durante gran parte del siglo XX, bueno, ese Estado constitucional surge entonces y se desarrolla con fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y se va expandiendo no solamente por toda Europa, sino que se va expandiendo por los países, muchos países occidentales y por muchos países del mundo, desde luego. Muchas de las constituciones, la Constitución española en 1978, pero posteriormente constituciones en América y en América Latina, podemos decir, ¿no es cierto?, han tenido esa fuerza vinculante y esa visión, ¿no es cierto?, de garantizar los derechos constitucionales, los derechos fundamentales de una manera mucho más efectiva. Y nosotros precisamente a partir de la Constitución de 1980 se incorporó, incluso un poco antes todavía, en 1976, se incorpora por primera vez Era un un derecho que, acordado, ¿verdad, doctor? Era un acordado del 76. claro, en el acta constitucional número 3, que fue el antecedente de la Constitución de 1980, cuando todavía se estaba elaborando la Constitución, se introducen, se dictan unos actas constitucionales que son unas leyes en el fondo, denominadas actas constitucionales, que son los precursores de lo que iba a ser la Constitución, y en el acta constitucional número 3, que contiene los derechos y deberes fundamentales o constitucionales, se introduce entonces por primera vez esta idea o este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ese va a ser un paso muy importante, que algunos en ese momento lo ven como algo, digamos, absolutamente descabellado, pero claro, ya viene la influencia de algunos acuerdos internacionales, etcétera, en materia de medio ambiente, y en consecuencia se toma por parte de algunos constituyentes o de algunos comisionados, mejor dicho,
de la Constitución de 1980 y se introduce entonces en el artículo 19, número 8 actual de nuestra Constitución, el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso va a ser un hito muy importante, que además va a estar garantizado por un recurso de protección, lo que ustedes denominan en general amparo, por un recurso de protección especial en esa materia, que va a ser, digamos, durante muchos años, durante décadas, mejor dicho, va a ser un elemento importante de garantía del medio ambiente, el recurso de protección. Pero voy a ir avanzando en ese punto porque creo que es importante destacar algunos otros elementos. Desde luego, aquí entramos precisamente a un aspecto que es medular. Al consagrarse el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no solamente se consagra un derecho subjetivo, por decirlo de una manera, que puede tener las características propias tanto de un derecho individual como un derecho social, un derecho subjetivo y un derecho social, o sea, que puede ser ejercido tanto por personas como por la colectividad, sino que además se introduce un elemento que muchas veces y durante mucho tiempo ha pasado desapercibido, pero cuando uno lo analiza, y está a la vista, desde luego, que es el deber del Estado. O sea, no solamente se consagra un derecho subjetivo, sino que se consagra a la vez un deber, lo que hace que en definitiva la normativa, el precepto respectivo, tenga una mayor efectividad, aparte, desde luego, ¿no es cierto?, de la posibilidad de recurrir de protección o de amparo, como queramos llamarle, tiene además una obligación, o sea, entramos en el ámbito de lo que son, ¿no es cierto?, los deberes respecto del Estado. ¿Ah? Y en consecuencia se establece un deber para el Estado directamente de proteger la naturaleza, ¿no es cierto?, y cautelar el medio ambiente, en definitiva. ¿Ah? Es un deber del Estado. Esto es una cosa, una anécdota. En un foro de justicia ambiental organizado por el Tribunal Ambiental de Santiago hace unos años atrás, por lo demás, digamos, y ahí me tocó organizar el primero, cuando yo era presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, me tocó organizar el primero, que fue una organización de invitación de tribunales y de jueces desde Estados Unidos, Canadá, etcétera, hasta Argentina. Bueno, en un foro posterior, un destacado y amigo ministro, que es Antonio Benjamin, de Brasil, hizo presente esto. Ustedes, dijo, en la Constitución de 1900, en la Constitución actual chilena, en el artículo 8, tienen el deber del Estado de protección del medio ambiente. Y en consecuencia, ya está en ciernes, en ese sentido, lo que hemos denominado anteriormente como un Estado de derecho ambiental. Probablemente muchos de los que estaban ahí quedaron un poco sorprendidos porque, claro, una cosa es simplemente la mera lectura y otra cosa es comprender lo que se deriva de ese deber, de ese deber. Y esto siempre me he acordado, digamos, de Giordano Fraga a propósito de esto, porque siempre, yo hace unos años atrás escribí un artículo sobre el pasado y el futuro del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de la consagración en Chile, y me refería precisamente porque había hecho la lectura de algunos textos de Giordano Fraga y me llamaba mucho la atención de esto. También tomado de otro autor alemán que es Beckelmann, en que precisamente pone como uno de los pilares del Estado de Derecho hoy día, digamos, del Estado moderno, contemporáneo del Estado de Derecho, la protección del medio ambiente. Hoy día está el bien común, ¿no es cierto? Están una serie de otros fines, pero además un fin fundamental es la protección del medio ambiente. Entonces, me llamó la atención esa observación que hizo Antonio Benjamin, nuestro amigo, y claro, a partir de ese momento, obviamente que uno tiene mucho más claro que la norma constitucional era bastante completa. Sigue siendo, porque está todavía vigente la Constitución de 1980. En consecuencia, fue una norma bastante avanzada para su tiempo. Bien, en consecuencia aquí nos encontramos con un enfoque en la Constitución actual, un enfoque, un paradigma, mejor dicho, ¿no es cierto?,
que lo ha planteado algún autor español, como José Antonio Esteve Araujo, en un libro sobre el libro de los deberes, en que señala que el derecho de uno supone el deber de otro. ¿Ah? No pueden existir derechos sin deberes correlativos. El contenido de un derecho, dice, es el deber de otros de satisfacerlo. Lo inverso no es necesariamente cierto. Claro, aquí estamos frente a un elemento deontológico de la norma constitucional. ¿Ah? Estamos frente a un elemento de deberes que normalmente, muchas veces, los enunciados normativos de jus fundamentales son muchas veces programáticos o meramente de principios, pero no aparece claramente expresada, ¿no es cierto?, la obligación, el elemento deber, el elemento deontológico de esos derechos fundamentales. Y en consecuencia, claro, ahí está, por supuesto, está la justicia que puede exigir el cumplimiento de cuando han habido vulneraciones a los derechos fundamentales, pero en este caso es claro la obligación por parte del propio constituyente a el Estado a hacerse cargo de la protección del medio ambiente. Bueno, y esto viene en consecuencia, ¿no es cierto?, de alguna manera a incorporar elementos que ya se tuvieron presentes en la Convención de Estocolmo, en Brundtland también, ¿no es cierto?, en materia de la fuerza progresiva, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales, incorporándose la teoría constitucional. Por eso mi mirada acá va a ser fundamentalmente desde la perspectiva constitucional. Hay algunos países latinoamericanos, Bolivia y Ecuador, que han avanzado mucho en eso, aunque claro, con unas perspectivas que desde mi punto de vista, soy muy franco, no concuerdo plenamente. Pero bueno, es la mirada de ellos, es la mirada constitucional de ellos y de respetarse, por supuesto. La nuestra tiene una mirada algo distinta, pero que va orientada también a lo mismo. Hoy día el tema del medio ambiente es un tema fundamental, y es un tema fundamental no solamente para los individuos, sino que es un tema fundamental para la sociedad y desde luego también en el mundo global. Ese es un tema importantísimo a considerar. Bueno, también existe desde luego una teoría constitucional, especialmente en Europa, Alemania, en relación al desarrollo, a los deberes de protección fundamentales, ¿eh? Lo que en gran medida da vigencia y validez a la tesis del derecho al medio ambiente comprendido como un deber de protección, más que simplemente un mero derecho al medio ambiente, es un deber de protección. Yo no concuerdo con la tesis, por ejemplo, de la personalidad jurídica, de la naturaleza. Creo que los derechos corresponden a los seres humanos, no corresponden a la naturaleza, pero eso no implica que nosotros no tengamos un deber de protección de la naturaleza y de plena conciencia y de responsabilidad, ¿no es cierto?, respecto de la protección de la naturaleza. Y creo que todavía falta mucho, incluso en esta norma constitucional nuestra, debiera ir más allá este deber de protección, no solamente respecto del Estado, sino que de toda la comunidad, porque el medio ambiente, la naturaleza, es un patrimonio no solamente universal, por supuesto, sino que es un patrimonio también del propio Estado y de la propia nación, de la propia comunidad nacional. Y ella debe tener una plena conciencia de su protección. Por un lado, ¿no es cierto?, nos encontramos que el Estado es una institución integrada por diversos elementos que interactúan entre sí: territorio, pueblo, soberanía, incluso ordenamiento jurídico, derecho, ¿no es cierto? Entre las funciones capitales del Estado está, junto a la económica, a la social, a la cultural, está la protección del territorio y de su pueblo, ante cualquier amenaza, ya sea del exterior o del interior, ¿no es cierto?, que es necesaria para la supervivencia de la propia comunidad nacional. Arthur Benz, que es un autor alemán, en una obra que se llama El Estado Moderno, ha planteado precisamente esta, ¿no es cierto?, la necesidad de la salvaguarda del territorio para la supervivencia de la comunidad. Y ya un autor, un filósofo tan conocido como Heidegger, en una obra que se llama Naturaleza, Historia y Estado, que está recientemente editada en 2018 por la editorial Trota, ha dicho que el Estado es el modo de ser
o el modo distintivo de un pueblo y su territorio es su medio ambiente. Fíjense que esto lo decía en los años 30. ¿Ah? El Estado es el modo de ser o el ser distintivo de un pueblo y su territorio es su medio ambiente. ¿Ah? El modo concreto en que un pueblo trabaja en el espacio y forma espacio y incluye necesariamente ambos elementos, arraigo en la tierra e interacción. El ser ahí, como diría, el Dasein, ¿no es cierto? El Dasein está echado, digamos, ¿no es cierto?, en la tierra, no, no en la tierra como polvo, sino que, digamos, en el espacio, en el habitar. ¿Ah? El ser habita, en definitiva, y habita en un territorio determinado. Por ello, la protección, entonces, de la integridad territorial es tan fundamental. Y aquí tomo a otro autor, ¿ah? Otro autor que es un destacado autor, filósofo inglés, fallecido hace 2 años atrás, en enero de hace 2 años atrás, que yo le he leído mucho, que es Roger Scruton, en una obra que se llama Filosofía Verde, que yo la recomiendo. Ahora está editada en castellano. Yo la leí originalmente en portugués porque estaba solamente editada en portugués. La había encontrado en una editorial en San Paulo. Y esa obra me entusiasmó mucho porque él habla precisamente de la oikofilia, ¿no? El amor al hogar. ¿No? Y dice que comprende nuestros vínculos más profundos y contagia las emociones morales, estéticas y espirituales que transfiguran nuestro mundo, creando en medio de las emergencias un abrigo capaz de amparar a las futuras generaciones. La visión, ¿no es cierto?, que ya conocemos precisamente, tanto de justicia ambiental, etc. La oikofilia, o sea, el amor al oikos, el amor a la casa, al territorio, ¿no es cierto?, a la comunidad, eh, más que cualquier iniciativa global, plantea Scruton, más que cualquier iniciativa global o universal, el amor y la protección por la propia nación del medio ambiente resultan más eficaces. O sea, el amor a la tierra, el amor a la patria, en definitiva, también es el amor al territorio. ¿Eh? No solamente un amor genérico, un mero sentimiento, sino que se debe traducir precisamente en el cuidado de la tierra. El cuidado de la tierra. En esa protección de la integridad, entonces, territorial, debemos ver implícita la protección del medio ambiente, del patrimonio ambiental. Eh, Otro autor conocido de todos nosotros también, Martín Mateo, dice: los derechos subjetivos, como la misma rúbrica indica, son derechos de cuño individualista y antrópico, mientras que el derecho ambiental tiene un substratum intrínseco, colectivo y naturista que pretende proteger al hombre. Eso lo dice en su tratado de derecho ambiental. Entonces, es precisamente en razón de que se contempló expresamente el deber de protección estatal del medio ambiente, es que podemos deducir o concluir, en definitiva, que este es un bien colectivo, que es fundamental para la integridad territorial del Estado y que comprende, en definitiva, al patrimonio ambiental como un fin esencial del mismo. Esta es la perspectiva, desde luego, que yo asumo y que, en definitiva, estoy tratando de mencionar. Por otro lado, bueno, ya señalaba, ¿no es cierto?, cómo fue el desarrollo nuestro constitucional, el año 76 primero, el año 80 posteriormente. Bueno, el año 90, 91, cuando se produce el regreso al régimen democrático, este desarrollo, este enunciado normativo constitucional va a manifestarse de una manera todavía más concreta. Esto, digamos, este deber de protección ambiental se manifiesta en la creación primero de una institucionalidad, de una primera institucionalidad ambiental y de una ley de bases generales del medio ambiente, la ley 19.300, que hace ya prácticamente 10 años atrás fue completamente modernizada, se renovó completamente la institucionalidad ambiental, se creó un Ministerio del Medio Ambiente, se crearon órganos encargados concretamente de un servicio de evaluación ambiental, una superintendencia del medio ambiente encargada de fiscalizar el cumplimiento precisamente de las resoluciones de calificación ambiental, etcétera, un órgano sancionatorio en buenas cuentas, fiscalizador sancionatorio, y además, conjuntamente con eso, dentro de esta nueva institucionalidad, se crearon los tribunales ambientales, que creo que de alguna manera hemos sido bastante pioneros, ¿no es cierto?, en eso. A mí me tocó asumir
el primer tribunal ambiental que se creaba, que era el de Santiago, y ser el primer presidente, y crear eso e impulsar, digamos, cuando empezaron a llegar las causas, etcétera, y fue un desafío muy interesante desde mi perspectiva, que fue la que me permitió, en buenas cuentas, poder entrar, ¿no es cierto?, en el ámbito de los amigos ambientalistas, a conocer a Néstor Caferata, al doctor Ricardo Lorenzetti, un gran amigo también, a Antonio Benjamin, etcétera, y muchos otros más, Pasos de Freitas, etcétera, ¿no es cierto?, de Brasil, y muchas otras gente más que me ha permitido, digamos, concurrir a algunos de estos foros, integrarme incluso en el Instituto Global de Justicia Ambiental, etcétera. Bueno, eso fue, digamos, ya a modo simplemente anecdótico personal, pero para poder No, introduciendo importantísimo, estos elementos. ese parteaguas, el primer presidente de un tribunal ambiental que debe ser un paradigma y es un ejemplo para nuestra América Latina. O sea, Claro, hoy día tenemos ya 3 tribunales ambientales en 3 macroregiones del país, ¿ah? Y tienen una actividad enorme con muchas causas ya en materia de daño ambiental, en materia de reclamos de ilegalidad, etcétera, o sea, lo contencioso administrativo. Es muy importante lo que hace lo que hacen los tribunales ambientales en Chile. Bien, entonces no me quiero expandir mucho, pero no todo pasa esto permitió, nada. Si se necesita, lo hacemos, vale la pena. no me quiero pasar el tiempo. Eh, Bueno, pero esto ha significado en el fondo que a partir de los años 90 se generó un verdadero orden público ambiental en Chile. ¿Ah? Eh, Entidades, un ordenamiento legal, reglamentario, etcétera, que hoy día funciona perfectamente bien y en consecuencia hoy día creo que hemos avanzado mucho precisamente en eso que señalaba anteriormente, porque no basta con decir, ¿no es cierto?, en la Constitución que el Estado tiene el deber de protección. Porque ¿de qué manera se traduce? ¿Cómo se materializa eso? Bueno, se materializó a través de una institucionalidad de órganos y una institucionalidad normativa de ordenamiento jurídico. Ese es el orden, en definitiva, jurídico, el orden público ambiental que prefiero denominar de esa manera. De esta manera, entonces, hoy día la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación no solo constituye un derecho fundamental de naturaleza individual y social, como señalaba más, sino que este deber de protección. La Constitución nuestra hoy día, lo ha dicho algún autor, desde el punto de vista de la regulación del ambiente, puede calificarse de integral, ¿ah? Junto con reconocer el derecho a un ambiente adecuado y contemplar un mecanismo excepcional para resguardar su ejercicio legítimo, impone obligaciones y también atribuciones al Estado. Esto lo señala un destacado doctrinario chileno que es Rodrigo Guzmán, ¿ah? En una obra que se llama La Regulación Constitucional del Ambiente en Chile, una obra muy completa y muy buena en ese sentido. Y bueno, y llegamos entonces hoy día a ya plantearnos, pararnos, digamos, frente a una eventual definición constitucional y decir, hoy día estamos frente a una expresión de Montoro Chiner o de Giordano Fraga, etcétera, de Jesús Giordano Fraga, de decir, bueno, hoy día, ¿no es cierto?, podemos decir que estamos frente a un Estado democrático, un Estado de derecho democrático, social y también ambiental, ¿ah? En nuestro país. Esa es la realidad, aunque no se consagre propiamente así todavía, ¿no es cierto?, en términos normativos, pero esa es la realidad hoy día, esa es la realidad y todas las actividades en general extractivas, etcétera, o constructivas, deben someterse en términos generales al sistema de evaluación de impacto ambiental. Este es un régimen protectivo de la naturaleza, del medio ambiente, etcétera. Y esta concepción de la protección del medio ambiente no solamente se extiende a lo que es simplemente la naturaleza, el medio ambiente físico, también se extiende a ámbitos, y ya lo vamos a ver en alguna jurisprudencia, se extiende también al ámbito cultural, al ámbito social cultural. De manera que la jurisprudencia ha ido ampliando la comprensión de la protección del medio ambiente más allá simplemente de la comprensión clásica o tradicional de protección de la naturaleza. Eh, claro, por supuesto que todo esto está en base a algunos fundamentos, desde luego la consecución del bien común, etcétera, ¿no es cierto? La protección del territorio,
todo eso va orientado fundamentalmente entonces a ir generando este ordenamiento o este orden público ambiental. Señalaba también el deber estatal de protección, de preservación y de conservación, deriva además de un principio de supremacía constitucional y de eficacia directa que está contemplada en otra norma de la Constitución, que es el artículo 6º, en cuanto dispone que los órganos del Estado, sus titulares e integrantes y toda persona, institución o grupo deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, de manera que entonces, ¿no es cierto?, obviamente que la ley de bases del medio ambiente que cumple un rol de desarrollo de ese enunciado en parte programático, principialístico, fundamental, ¿no es cierto?, que consagra la Constitución, va desarrollado con definiciones muy claras, ¿no es cierto?, en la ley 19.300 respecto de lo que es un medio ambiente libre de contaminación, de lo que es contaminación, de lo que es libre de contaminación, de lo que es medio ambiente, etcétera. Hay toda una serie de definiciones en ese materia. Ahora, alguna jurisprudencia constitucional, y fundamentalmente lo que es el Tribunal Constitucional, lo traigo desde mi experiencia. El Tribunal Constitucional no tiene un gran acervo jurisprudencial constitucional, pero sí ha ido desarrollando en el tiempo y en los últimos años, probablemente desde el año pasado hasta ahora, sí ha dado pasos muy importantes en algunas causas medioambientales y eso ha significado definiciones mucho más concretas, ¿no? Un desarrollo del derecho constitucional ambiental, fundamentalmente, ¿no? Así, por ejemplo, nos encontramos con respecto a la dictación de normas de emisión y aprobación de calidad ambiental o de planes de prevención o descontaminación, ha señalado el Tribunal Constitucional que los órganos del Estado competentes, ¿no es cierto?, perdón, del Estado, no, apagar ahí porque Perfecto. ahí. Que se vea que estamos en vivo. Lo había apagado por este lado, pero se me encendió por este otro lado. Los órganos del Estado, es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, competentes al intervenir, al dictar este tipo de normas, lo hacen para cumplir el deber que el artículo 19, número 8, que es el que hemos mencionado ya tantas veces, impone al Estado en su conjunto de velar porque el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Esa es una primera, de manera que ya desde hace muchos años, estamos hablando desde el año 2006, ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene señalando precisamente este sentido de deber del medio ambiente. Por otro lado, también nos encontramos con otra jurisprudencia, la circunstancia de que no se otorgan nuevas autorizaciones, por ejemplo, de pesca, obedece el deber que la Constitución le impone al Estado de tutelar la preservación de la naturaleza. Lo voy a hacer lo más simple posible para no cansar en este sentido. Porque Doctor, en el fondo, no importa que se extienda, está muy interesante el tema, no importa, vale la perfecto, pena. porque señala que cuando se ha llegado al límite de la sustentabilidad del recurso pesquero, ¿no es cierto?, en el fondo, obviamente puede implicar que se suspenda la admisión de nuevos entrantes, ¿ah? Y en consecuencia, ¿no es cierto?, establece un límite. Ese límite lo establece el Estado y lo establece en función de este deber, que es un deber constitucional. También ha afirmado que el medio ambiente es un bien jurídico constitucional, pues dimana del artículo 19, número 8, que es un derecho autónomo orientado a proteger el bien jurídico constitucional que configura el ambiente, de modo independiente de los derechos subjetivos que acreditan la afectación consecuencial del derecho. Dígase derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, el derecho a la salud, el derecho a propiedad o el derecho a la libre iniciativa económica, entre otros. O sea, dice el artículo 19, número 8, y el 24, que es el derecho de propiedad, pero que establece una función social, y en este caso concretamente la preservación y la conservación del patrimonio natural, también obviamente cae dentro de esta obligación de protección ambiental. Por otra parte, también la Constitución afianza este deber de protección al reservar en el artículo 19, número 24, que es el derecho de propiedad, la facultad del legislador para establecer respecto de la propiedad
las obligaciones y limitaciones que deriven de la función social, estableciendo expresamente la conservación del patrimonio ambiental. O sea, no solamente está la seguridad nacional, el interés general de la nación, la salubridad pública, sino que también está la conservación del patrimonio ambiental. Y acá hago presente, porque a mí me tocó redactar una sentencia precisamente en esto, frente a un tema de un monumento histórico, de una construcción declarada monumento histórico, en que los vecinos precisamente no querían que ese monumento histórico fuera alterado, que era una fábrica antigua en la zona sur de Chile. Bueno, me tocó redactar esa sentencia precisamente rechazando el requerimiento de la empresa y diciendo que efectivamente no se podía alterar ese patrimonio, ese monumento nacional, porque en ese monumento nacional ya existía una función, se estaba cumpliendo una función social que era la conservación del patrimonio ambiental, histórico o cultural, ¿no es cierto?, de una determinada comunidad. Pues es un derecho al paisaje cultural. Exactamente, exactamente. Qué interesante. Interesante. Y esto, por supuesto, lo ha vinculado al medio ambiente. Dice, en materia de aguas, por ejemplo, ha sentenciado que, de acuerdo al numeral 19, número 8, es deber del Estado velar porque el derecho al medio ambiente libre de contaminación no sea afectado, en tanto que el numeral 24 del mismo artículo entiende que la función social de la propiedad comprende la conservación del patrimonio ambiental. O sea, hay un límite, hay una función social. Recordemos que, ¿no es cierto?, ya hoy día, al menos en nuestra constitución y en muchas constituciones, no opera y la propiedad no se concibe simplemente como un derecho individualista, sino que es un derecho y un deber a la vez. Cumple ambas funciones porque tiene una función social que debe armonizarse en definitiva ese derecho individual con el bien común. Y ahí se establecen muchas veces en distintos textos constitucionales, en el nuestro se establece una categoría tasada, ¿no es cierto?, de cuáles son las causales de la función social. Y en este caso se establece precisamente la conservación del patrimonio ambiental, que tiene esa apertura no solamente hacia lo que es patrimonio ambiental natural, sino que también a patrimonio ambiental cultural o histórico, etc. Y finalmente aquí nos encontramos también con otra sentencia. El tribunal ha afirmado al reconocer el derecho a propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, reserva al legislador el establecimiento de los modos de adquirir y las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social, entre cuyas causales taxativas comprende la conservación del patrimonio ambiental, noción que no se restringe al medio natural, dice, sino también al patrimonio sociocultural. Y una de las últimas sentencias que creo que ha sido que ha tenido un desarrollo más extenso en materia ambiental, incluso con precisiones respecto de lo que son los principios precautorios, principios preventivos, etc., es una sentencia del año pasado, del 2021, que básicamente fue un tema, a grosso modo, requiere de inaplicabilidad un municipio de la zona austral de la isla de Chiloé, porque requiere al Tribunal Constitucional en un juicio, digamos, ¿no es cierto?, en que se está debatiendo un tema, porque se le estaba obligando al municipio y a la empresa encargada del relleno sanitario, de la recolección de basura y del relleno sanitario, se le estaba obligando a someterse al sistema de evaluación ambiental. Y el municipio solicita al Tribunal Constitucional que se declaren inaplicables las normas que obligaban a este municipio a someterse, y a la empresa correspondiente a someterse al sistema de evaluación ambiental, porque estábamos frente a un tema que era de salubridad pública y en el contexto además de la pandemia, etcétera, era necesario que no se le exigiera esto. Bueno, esa sentencia también me correspondió redactarla y fue rechazado ese requerimiento respecto del municipio, porque además se habían hecho parte las comunidades en contra de ese requerimiento, que obviamente se veían afectados porque al lado de sus viviendas o cercano a sus viviendas se estaba generando un relleno sanitario, o sea, un basural en buenas cuentas, digamos. Entonces esa sentencia que es bastante más extensa que el resto que
que he mencionado, precisamente se hizo cargo de eso. Y en una parte, simplemente como para decirlo, que en atención a las consideraciones expuestas, no resultan convincentes y por tanto atendibles para esta magistratura las argumentaciones de la requirente, o sea, del municipio, Sí, claro. en cuanto a afirmar que se le vulneran los derechos fundamentales que señala por la exigencia de someter el relleno sanitario a evaluación que el ordenamiento jurídico exige a toda iniciativa o proyecto que pueda afectar al medio ambiente. Pues tal como se indicó, dice, ¿no es cierto?, previamente, el resguardo y protección de tal bien jurídico constituye un mandato y una responsabilidad ineludibles para el Estado. Y en tal sentido, mal podría esta magistratura, el Tribunal Constitucional, Claro. eximiendo de tal exigencia, sin incurrir además en la irresponsabilidad de poner en eventual peligro los también legítimos derechos de la comunidad, que se siente amenazada por tal relleno. Bueno, ese es un tema que estaba conociendo el tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, en este caso. Y por lo tanto se le permitió, porque en el evento que ese requerimiento de inaplicabilidad hubiese sido acogido, habría impedido que el Tribunal Ambiental hubiese conocido de la gestión judicial donde se estaba discutiendo ese tema precisamente del sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental. Qué interesante. Esa es la última más importante de las sentencias, que tiene un largo desarrollo en todo caso. Yo simplemente cité un considerando Del acá. 2021 es, doctor, Es desde del el Tribunal Constitucional. Exactamente, yo te lo puedo enviar Por posteriormente, esa favor. sentencia. Claro, hay una parte también interesante, pues, dice, sería no solo inconveniente, sino altamente cuestionable que un órgano de la administración del Estado, en este caso es un municipio, sobre el que pesa de manera absoluta el deber constitucional de protección, preservación y conservación del derecho fundamental al medio ambiente, la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, se eximiera de una obligación legal que deben cumplir todos los proyectos de esa naturaleza. O sea, era el propio Estado acá, un órgano descentralizado, pero del Estado, el que estaba pidiendo eximirse del cumplimiento de este deber de protección. Bueno, así ocurren las cosas, digamos, en nuestro mundo, en todo caso, a este lado, digamos, del Atlántico y a este lado del Pacífico también. Claro. ¿Ah? Bueno, la otra parte que quisiera desarrollar, que probablemente lo voy a hacer un poco más corto porque yo creo que ya estoy Yo creo que no pasa nada cuando estamos desarrollando algo de este nivel, vale la pena. Por favor, bien. aquí las formas ceden ante el contenido, por favor. Bien, gracias Jesús. Un tema que también me atrae mucho, de hecho estoy preparando un artículo precisamente sobre los jueces, pero en general, pero este va orientado un poco, dada mi experiencia, digamos, como juez ambiental, algunos elementos que creo que son importantes respecto de los jueces, o sea, y en consecuencia enfocado al juez ambiental, ¿no? Bueno, desde luego, en primer lugar, el principio de autonomía de la jurisdicción o de independencia. La protección del medio ambiente requiere, por un lado, de medidas de ejecución, normas jurídicas y políticas estatales tendientes a lograrlo, y por otro lado, una dimensión jurisdiccional, por supuesto, la justicia ambiental, que no solamente es aquella, esa expresión típica de justicia ambiental de las cargas equitativas, ¿no es cierto? No, aquí yo tomo una expresión de Raúl Brañez, que también lo vi por ahí mencionado. Raúl Brañez, si tú te recuerdas, era chileno, pero se nacionalizó mexicano y hizo un gran desarrollo ambiental en México. Después no lo volvimos a ver prácticamente, alguna oportunidad vino en Chile, pero es uno de los grandes precursores del derecho ambiental en América Latina. Más que en Chile, fue en México, fundamentalmente. Acá tenemos otro que fue Rafael Valenzuela, también importante. Pero en este caso, yo siempre me hago cargo más bien de la expresión de Raúl Brañez respecto a la justicia, que está enfocada fundamentalmente a la justicia procedimental. Bueno, hoy día el juez desde luego ya no obedece a aquel esquema, a aquel enunciado o descripción que hacía Montesquieu, ¿no es cierto?, de que el juez era la boca de la ley, ¿no es cierto? Era simplemente como una especie de autómata de la ley. Sobre todo, digamos, además, en el esquema del Estado constitucional, ya no del Estado legal. En el Estado legal es probable que el juez fuera la boca, y estaba obligado y supeditado digamos, al cumplimiento y a la aplicación estricta de la ley. Pero que resulta que hoy día
en un Estado constitucional la hermenéutica va más allá simplemente de la mera normativa legal, y en consecuencia tiene que tener en consideración, por supuesto, la normativa constitucional, etc. De manera que en este caso no, dejan de ser estos seres inanimados, ¿no es cierto?, que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor, y entonces pasamos a tiempos en que los jueces son mucho más activos. Ahí está el riesgo también del activismo judicial, que tanto sabemos, etcétera, pero también estamos frente a un fenómeno que a veces aparece simplemente como peyorativo, pero es una realidad, está definido incluso en el diccionario de la Real Academia, que es el de la judicialización. Y la judicialización, que muchas veces se critica, aquí yo en alguna época me hice cargo, ¿no es cierto?, de algunas críticas sobre la judicialización y publiqué algunos artículos en algunos diarios cuando trabajaba en la Corte Suprema defendiendo precisamente la judicialización, o justificándola, mejor dicho, porque la judicialización, dice el diccionario, es, digamos, ¿no es cierto?, es la resolución judicial respecto de aquellos casos, ¿no es cierto?, o situaciones que debieran haber sido resueltos por otros poderes u otras instancias. Bueno, pero si resulta que los poderes políticos, legislativos, ejecutivos no los resuelven, bueno, la última ratio, ¿no es cierto?, el último medio en un Estado de Derecho, por lo demás, es la justicia, inevitablemente. No, 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 no. Para algo está la justicia y está muy bien que lo haga. Yo siempre he defendido eso y ese fenómeno de la judicialización. Actualmente los jueces no se limitan entonces a aplicar simplemente de forma mecánica y neutral, apoyándose en meros silogismos, ¿no es cierto?, lo que son las premisas mayores, ¿no es cierto?, etcétera. No, hoy día el juez ha alcanzado un gran protagonismo, desde luego, no solo en la aplicación del derecho, sino que también en su creación. Eh, Hay una frase, una expresión de un autor alemán, de Bülow, ¿no es cierto? Dice, no solo la ley, sino que el pueblo hace derecho, o los jueces, perdón, no solamente el pueblo hace la ley, dice eso, me corrijo, no solamente el pueblo, no, la ley, el pueblo hace la ley, sino también los jueces. Los jueces, y esta es una expresión, diríamos, de fines del siglo XIX o principios del siglo XX. Nadie en consecuencia puede ignorar en los tiempos actuales que el juez goza de bastante discrecionalidad, una discrecionalidad que hay una delgada línea, ¿no es cierto?, entre la arbitrariedad o el escaparse, ¿no es cierto?, de la línea correcta, y ahí vienen todas estas definiciones de juez, algunas que han dado François Host, por ejemplo, del juez Hermes, del juez Hércules, del juez Júpiter, etc. François Host tiene una magnífica obra sobre naturaleza y derecho también, muy interesante. Bueno, nadie puede entonces ignorar que en los tiempos actuales el juez goza de una gran discrecionalidad en la aplicación del derecho. Como consecuencia, fundamentalmente, entre otros factores, de un sistema de fuentes bastante más amplio, más complejo, más disperso, del incremento en la producción de normas, que a veces es exagerado. Algunos han hablado, ¿no es cierto?, algunos juristas alemanes han hablado de la legislación motorizada, es decir, la hiperproducción de normas legales. La esclerotización que le llaman también. También, exactamente, así como la vaguedad también, por otro lado, en gran parte de las normas, estos conceptos jurídicos indeterminados, etcétera, que hacen a veces también difícil y que hacen que en definitiva el juez tenga que entrar a ser un hermeneuta más que simplemente un mero aplicador mecánico de la ley. Los jueces entonces han alcanzado este protagonismo en la creación, en la aplicación, y este protagonismo a veces ha transformado a algunos jueces más bien en actores estelares, estrellas. Y probablemente en todos nuestros países vamos a poder identificar algunas estrellas judiciales, digamos, ¿no es cierto?, que a veces extienden, y por supuesto que también, en definitiva, llevan a un plano de activismo judicial un poco egocéntrico a veces en esta materia. Pero también hay algunos casos, ¿no es cierto?, y muchos casos, la mayoría, que siempre está presidida por la racionalidad jurídica y en consecuencia por una sentencia justa, efectiva. Este protagonismo que se ha ido consolidando primero durante el siglo XX y ya fundamentalmente
desde nuestro tiempo, digamos, ¿no es cierto?, nos lleva a una expresión que Perfecto Ibáñez ha señalado. En el Estado Constitucional de Derecho, la Administración de Justicia como Poder Judicial es función de garantía de los derechos fundamentales, ahora norma de máximo rango, y debe ejercerse, dice, por el juez, dando satisfacción a una doble exigencia, la representada por lo que se ha convenido en llamar la verdad de los hechos y la que se resuelve en una leal aplicación de la legalidad. Bien, y después tenemos otro principio, la independencia de los jueces, y aquí es donde ya voy a ir llegando al tema que me interesa tratar. La protección del medio ambiente, la justicia ambiental, requiere la existencia de jueces independientes, muy independientes, que sean capaces de actuar con absoluta imparcialidad y de aplicar el derecho razonadamente. Ya sabemos que hoy día los jueces, y no solamente los jueces, hoy día todos los órganos del Estado y todas las autoridades del Estado están obligadas a motivar sus resoluciones. Si esto comenzó primero el razonamiento, la motivación en el ámbito judicial, hoy día, ¿no es cierto?, todo el ámbito del Estado de Derecho, por algo además hemos denominado Estado de Derecho, no solamente porque se somete a normas, sino porque además tiene que haber un razonamiento jurídico, y en consecuencia toda resolución de órganos de la administración, de la justicia, legislativos, etcétera, tienen que estar debidamente motivadas, debidamente fundamentadas. Y esto es una exigencia de legitimidad de todo el Estado, más allá simplemente de la legitimidad democrática en algunos casos, no. Hoy día diría, ¿no es cierto?, que la principal forma de legitimación se da a través de la racionalidad y de la motivación y el fundamento de sus resoluciones, porque precisamente el Estado de Derecho surgió para impedir la arbitrariedad. Bien, entonces veamos algunos casos. Por ejemplo, el filósofo Owen Fisk. Desde luego, bueno, antes de eso, la justicia, ¿no es cierto?, siempre se ha entendido en términos clásicos como una virtud, como un hábito. Y este hábito, que se expresa fundamentalmente en el ámbito judicial, que debe estar exento de influencias, sin inclinaciones en la balanza, ciega, ¿no es cierto?, se dice en algunos casos, dando o quitando cuando corresponda o no corresponda a cada uno, lo que significa dar lo justo a cada cual, solo puede ejercerse si el juez está libre de dependencias, de criterios e influencias ajenas al ámbito de la justicia, en definitiva, si actúa con autoritas, ¿no es cierto?, y en consecuencia con legitimidad. Owen Fisk ha dicho: una primera dimensión de la independencia es la que exige que el juez sea independiente de las partes de un conflicto o litigio, o sea, con imparcialidad. Este aspecto de la independencia se basa en la idea de la ecuanimidad y no debe hacerse ningún tipo de concesión que pueda implicar una afectación a ese valor. El juez juzga desde una posición en la que no es parte, necesariamente actúa como un tercero, que es la conditio sine qua non, en definitiva, para dar a cada cual lo suyo. O sea, un juez justo debe ser absolutamente imparcial. Debe ponerse en un altar, en la altura, para mirar, digamos, ¿no es cierto?, hacia abajo a estas partes y no involucrarse en ese ambiente. Una segunda dimensión de independencia es la autonomía jurisdiccional, es decir, la que se tiene respecto de otro juez. Ciertamente los jueces pueden estar sujetos al control de los tribunales superiores, en virtud de la superintendencia, nosotros la denominamos así, directiva, correccional, económica, etc. Estas formas tradicionales de control entre colegas no amenazan la independencia que debe tener el juez, no debe amenazarla por lo demás. Entonces, hay una dimensión de autonomía dentro de una estructura jerárquica y debe preservarse ese grado de autonomía. Este control de los jueces superiores es legítimo, no es absoluto por lo demás, aceptando en función de la correcta aplicación del derecho a los casos que juzgan a través de un sistema de recursos que por lo demás existen por exigencia del debido proceso. Una tercera dimensión de independencia corresponde al del ámbito político. Esta requiere que los jueces sean independientes de las instituciones políticas, de la vida partidista y de la opinión pública en general y de lo mediático en particular. Porque hoy día todo se desarrolla a través de las redes y de los medios. Hoy día todos los políticos están en las redes.
La necesidad de que los jueces permanezcan relativamente independientes políticamente deriva de la propia naturaleza de la función judicial y la obligación de los jueces de decidir qué es lo justo, no la de adoptar o la adoptar por una determinada política pública o por lo que mejor se adecue al parecer popular. En todo esto está involucrado, en definitiva, lo político. La búsqueda de la justicia depende de la posibilidad de escuchar los argumentos y dar las necesarias justificaciones libres de toda influencia externa. Y probablemente, ¿no es cierto?, la influencia externa política es la más, muchas veces, fuerte y que coopta muchas veces cualquier decisión. Pero, digo, tampoco no se debe ser Pericles en este caso. Pericles se aislaba completamente, no visitaba a sus amigos, etc. No, es cierto que demasiado aislamiento de la realidad política y social puede ser algo negativo, porque mal que le pese, el juez debe conocerla y comprenderla para poder también resolver con realismo, ¿no es cierto?, esas resoluciones. Una cuarta dimensión de independencia que conviene destacar y que no siempre se tiene presente, esta probablemente es la que menos se tiene presente, es la que debe tener respecto de uno mismo. La independencia de nuestras propias creencias, convicciones ideológicas y políticas, respecto de nuestros propios intereses y vínculos personales o particulares. O sea, aquí hay una exigencia muy fuerte respecto del juez. Aléjese de su propio ego, de su propio yo. La justicia debe ser ciega a los condicionamientos del poder, pero también a las convicciones personales de quienes tienen la responsabilidad de juzgar. Para ser verdaderamente independiente tiene que aplicar las reglas del derecho y para ello debe ser independiente de sí mismo. Aquí el juez celoso de su independencia debe tomar distancia de sus propios afectos y odios, que le impiden mirar con justeza y objetividad los conflictos que debe resolver. Hay una frase y una expresión latina tan típica: sine ira et studio. Mejor aún, debe despojarse de aquellos, y eso requiere una dosis enorme de honestidad y honradez, de equilibrio psicológico y pasional. De lo contrario, obrará parcial o injustamente. Su única ambición es ser justo, porque si nadie es buen abogado de sus propias causas, creo que menos será buen juez de las causas ajenas. Bien, no quiero seguir en ese punto. Recuerdo, simplemente traigo a colación una lectura que hice de Martha Nussbaum en un librito que se llama Justicia Poética, que me llamó la atención. En algún momento me cautivó la lectura de Martha Nussbaum, que es una famosa filósofa, en que ella critica, dice, un juez absolutamente escéptico y cientificista que hace justicia basada exclusivamente en juicios abstractos, calculados, fríos, en la que muchas veces solo ve un número, un objeto y nada más, se olvidan de que es alguien y no algo, es decir, en la que se trata de borrar toda emoción para que haya mayor neutralidad en los juicios. No sería el modelo, dice, de juez justo. O sea, este juez absolutamente aséptico, neutro, frío, calculador, ¿no es cierto?, para Martha Nussbaum en esta obra que se llama Justicia Poética, le resulta, digamos, un poco lo repele. Y basándose en unas reflexiones de Walt Whitman, que realizaba en su poesía A orillas del azul Ontario, dice, la filósofa afirma que los jueces más ecuánimes son aquellos que tienen buenas razones para evitar el distanciamiento escéptico y para preferir un razonamiento práctico basado en evaluaciones humanistas en vez de un modelo cuasi científico. Interesante. Este, como ya podríamos decir, es el quinto modelo de juez. Dice, para ella le gusta el modelo del juez literario, que es ecuánime, dice, y esto está comprometido con una neutralidad bien entendida, es decir, no acomoda sus principios a las exigencias de grupos de presión políticos o religiosos, ni otorga a ciertos grupos o individuos indulgencias ni favores especiales
en virtud de la relación que tenga con ellos o sus preferencias. Espectador juicioso no expresa de sentimientos irrelevantes o infundados. Se manifiesta en favor del juez literario porque comprende con sus fantaseos la riqueza y complejidad del mundo interior de cada ciudadano y sentencia que ese juez tiene necesidad de dominio técnico tanto como de sentimiento e imaginación. Bien, y hay un punto acá, siguiendo con Nussbaum, respecto del juez ecuánime. Necesita equiparse de gran cantidad de atributos no literarios. Conocimiento técnico legal, o sea, igual necesita esto. Conocimiento de la historia y de los precedentes. Atención a la debida imparcialidad. El juez debe ser un buen juez en esos aspectos, pero para ser plenamente racionales, los jueces también deben ser capaces de fantasear y comprender. Bueno, yo creo que aquí hay una dosis que yo también, de alguna manera, digo, cuidado con el romanticismo. Cuidado con el romanticismo y con el mucho fantaseo, porque en esa obra de Goya, ¿no es cierto?, ¿cómo dice?, los demonios de la razón, no me acuerdo, hay una imagen, ¿no es cierto?, en estos grabados de Goya sobre los monstruos, en que, digamos, la razón produce monstruos también, y este fantaseo puede ser precisamente eso. Bien, para terminar, simplemente, el derecho, digamos, si pretende mantener su legitimidad y no ser neutralizado por la economía, por la política, por la ciencia y la técnica o por ideologías de cualquier clase, debe ser fuente de invocación por la justicia, lo que resulta jurídica y éticamente importante. La preocupación por la humanidad y el medio ambiente constituyen una exigencia y desafío ineludible del derecho ante la capacidad destructiva de la misma y de la naturaleza, ¿no? El futuro y la calidad de vida están muchas veces ligados a los poderes de interés individual, que a veces no poseen límites. Ante esto debe anteponerse la fortaleza del derecho como contención y reparación de la destrucción de manera justa. Lo anterior se traduce en la expresión de un nuevo paradigma público, ¿no?, que se ha desarrollado desde los enunciados teóricos de las demandas ciudadanas o colectivas, pasando por el derecho o la economía. Me refiero en este caso a la justicia ambiental. Este es un punto importante para los efectos de este juez, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Uno de los principales aspectos de la justicia ambiental es la facultad de las personas de poder demandarla o requerirla. La responsabilidad ante ella no solamente puede depender de los gobiernos, de las administraciones o de quienes detentan algún tipo de poder, sino de quienes, como los jueces, tienen la autoridad reconocida a resolver los conflictos ambientales. Cuando se judicializan, o sea, cuando no son resueltos por otras instancias competentes, y así también las personas o ciudadanos en sus vidas privadas o públicas. La justicia entonces no solo se materializa en políticas, normas, regulaciones e instrumentos de evaluación ambiental, sino también en el ámbito de la justicia concreta, la decisión del caso particular que emana de los jueces más allá de los formalismos legales en función de los principios jurídicamente asentados, ¿no? Recordaba ayer a una colega que habló también, me parece que era paraguaya, sobre el tema de los principios, me parece que hablaba. Bueno, la importancia de los principios, ¿no es cierto? La importancia de los principios en esto. Me recuerdo un amigo... Ida, ¿no? Sí. Ida, Argentina, extraordinario también, sí, cómo no fue Ida. Exactamente, tienes razón. Maya. Claro. Me recuerdo de un amigo que es ministro de la Corte Suprema. Cuando yo trabajaba en la Corte Suprema, y era uno de mis jefes, de mis 21 jefes que tenía cuando era director de estudio de la Corte Suprema, tenía 21 jefes, y hay uno que me recomendaba siempre, en el ámbito ambiental... ¿Quién era doctor? ¿Quién era doctor? ¿Él? Sergio Muñoz. Sergio Muñoz. Sí. Siempre me decía, tú tienes que, en el ámbito ambiental, tienes que preocuparte de los principios, me decía, de los principios. Los principios son los fundamentales, ¿no? Claro, y bueno, él sacó después un librito con un largo catálogo de principios, ¿no? Un largo catálogo de principios. Pero más allá de eso, yo creo que es importante, como lo expliqué anteriormente, como pieza clave, digamos, en la realización de la garantía de la justicia ambiental, es la existencia de estos jueces, de esta independencia y esta imparcialidad de los jueces. Esto yo creo que es un tema
que es fundamental. La Ni existencia de tribunales dudar. especiales, además con competencia en lo ambiental, me parece que también son otra garantía de los principios del debido proceso. Y un desafío del derecho procesal constitucional, claramente. Totalmente, totalmente. De esta manera, entonces, para finalizar, los jueces ambientales con sus decisiones debidamente motivadas y fundadas jurídica y científicamente, vamos a tomar ahí, ¿no es cierto?, a Marta Nussbaum por un lado, pero no tanto, con independencia externa e interna, pero con mirada humanista, mirando el azul Ontario, ¿no es cierto?, deben ir haciendo realidad, más allá de los eslóganes o de las pretensiones fundamentalistas y teóricas, justicia ambiental, contribuyendo de esta forma a la consolidación de un Estado de derecho ambiental, es decir, de un Estado activo y protector del medio ambiente adecuado. Doctor, no quiero dejar, los tiempos aquí no tienen No límite. corren, no No corren. corren, es que cuando vale la pena en esto se emociona, se hace poético, como decíamos. Por ejemplo, ahorita ese tema es tan importante, ¿no? El plantear el deber de protección por encima de algunos planteos que se hacen pretorianamente hoy con un activismo judicial interesante. Ya estuvo aquí un extraordinario amigo y juez, ex juez, acaba de salir el magistrado, que para nosotros es ministro de la Corte Suprema de Colombia, Luis Armando Tolosa Villabona, también igual que esté muy brillante. Qué interesante, ¿no? O sea, a lo mejor es cierto un extremo y a lo mejor alguien dice aquí lo centro, ¿no? O sea, como que de alguna manera no es el objeto como tal de derecho, sino que se establece ese deber de protección del Estado, que hace una cuestión de una activación en automático sin necesidad de declararlo como sujeto de derecho. Exactamente, exactamente, sí. Eh, es un gran desafío que tenemos por delante, día a día, luego, y de conciencia. El tema de la conciencia de la ciudadanía es un tema sumamente importante. Creo que las generaciones más jóvenes, uno lo ve con nuestros hijos, etcétera. Tengo hijos ya no tan jóvenes, pero uno lo va viendo, cómo van teniendo mayor conciencia de esto, pero creo que todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho. En nuestro medio, en nuestros pueblos en general, falta mayor conciencia y mayor desarrollo del medio ambiente, mayor protección. Claro. Ahora, ese acordado que usted señaló de 1976 es tan importante en que incluso se vincula ya el recurso de protección tan importante que es un símil del amparo mexicano, que también es la manera en que lo aborda en su caso Chile y después con la cuestión chilena, que también tiene cosas muy interesantes. Pero este proyecto de reforma constitucional, un estudioso como usted que lo conoce, en estos temas tan interesantes para la consolidación del Estado constitucional de derecho ambiental, ¿qué puntos importantes toca, doctor? Yo sé que dice, no, los tiempos no, aquí no vale la pena. Bueno, mire, lo que yo he visto, Jesús, digamos, porque hay muchas propuestas en esta materia, Sí, sí, sí. algunas bastante concordantes. Bueno, hay algunas que pretenden de alguna manera recrear lo que ya se ha adoptado en Ecuador o en En Bolivia. Ecuador o Claro, Bolivia. el Sumay, Cahuac, no me recuerdo, y la Pachamama, pero claro, bueno, tú sabes que mi país es bastante largo y tiene una parte norte que tiene un ámbito andino vinculado a los Aymará, etcétera, y ahí, digamos, hay un ambiente étnico y cultural que se vincula y que es distinto del de la zona central o el de la zona sur con otros pueblos indígenas o pueblos originarios. Entonces, bueno, eso pero no forma parte de nuestra tradición en general. Entonces, es muy difícil, creo que va a ser muy difícil, no creo que vaya a aprender una cosa de esa naturaleza, que por lo más yo la verdad No no lo comparto, sí, concuerdo. más centrado, o sea, como más equilibrado, más hacia evitar ese extremo, ¿no? Exacto. Lo mismo, por ejemplo, ya he visto algunas declaraciones respecto de la naturaleza como sujeto de derechos, Sí. eh, que ahí también hay un elemento que uno, digamos, creo que es importante la protección del medio ambiente. A mí me ha tocado corregir incluso tesis, y he dirigido tesis de alumnos que han querido ir en esa línea y las he evaluado bien y han desarrollado bien y han desarrollado esa idea en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pero yo no la comparto, no la comparto en ese sentido. Pero bueno, está presente eso, lo estamos viendo, el tema de los animales sintientes también, Sí, 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 sí. como objeto de derechos. Sí. Pero bueno, y por otro lado,
fundamentalmente también está la idea, ya se ha expresado bastante, y yo concuerdo en eso, con la idea de considerar el Estado de Derecho también en su calidad, en su dimensión ambiental, ¿ah? Porque eso ya no solamente tiene que ver con el propio territorio, sino que tiene que ver incluso con un tema más global. Entonces, creo que me parece que en ese sentido yo estoy de acuerdo con la calificación de Estado ambiental de derecho o Estado, bueno, Sí, sí que ha digamos, habido una un coincidencia orden. incluso, salvo el doctor Marco Antonio Veldilla, que hablaba un poco de económico ambiental, ¿no? Fíjate que en Chile tenemos un precursor de este tema, no me recuerdo, es un apellido alemán, a mí ya se me empiezan a olvidar los nombres, pero Digo, es que no tuvimos, era mi amigo, no es mi amigo. tuvimos un precursor en los años 70, 60, 70, de la protección de la naturaleza, que era abogado, pero el hombre se dedicó fundamentalmente al Godofredo Stutzin, me acordé. Godofredo Stutzin, eh, él escribió algunos artículos, ¿ah? Te los puedo enviar Por también, favor. Sí, y sí, son claro. artículos bastante antiguos, ¿ah? Sobre el tema de la naturaleza y la protección de la naturaleza, y bastante enfocado a esto casi de considerarlo como sujeto de derechos. Godofredo Stutzin, pero te los voy a enviar. Sí, claro, para socializarlo, pero qué interesante, ¿no? Porque independientemente de que estemos de acuerdo o no, como en este momento, más que aspecto, algo de debate se está aplicando específicamente en caso de la Corte Suprema colombiana, ¿no? Exactamente, exactamente. Qué interesante. Aquí todavía no hemos llegado a ese punto en la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Suprema en materia de recurso de protección. Todavía no hay sentencias de esa naturaleza, menos el Tribunal Constitucional que, digamos, opera en otra esfera y probablemente somos más conservadores, aunque ya hemos ido incorporando la idea digamos, del tema del medio ambiente y hemos Claro. desarrollado, yo te comentaba algunas de estas sentencias, esta que te comenté, la última, esa me tocó, yo me la adjudiqué, digamos, quise adjudicármela por un interés muy especial y porque quise que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tuviera más desarrollo de derecho ambiental, que no lo tenía. Entonces ahí me hice cargo, por ejemplo, de más definiciones del principio precautorio, del principio preventivo, etc. O sea, sería muy interesante, por ejemplo, hacer una mesa con varios de los ponentes de estas jurisprudencias, casos de ustedes, de los muchos que han participado aquí, Sí, algunos otros. Viene muy interesante oye, las posturas. yo podemos organizar y puedo invitar a alguno de los presidentes del tribunal o de los ministros del Tribunal Ambiental de Santiago, por ejemplo, y que nos aporten eso, o alguno de los abogados relatores que están muy a caballo en todas estas materias, digamos, y armar una mesa de todas maneras. Propongámonos. Claro, lo hacemos. La verdad es que ha valido mucho la pena. Yo soy muy consciente de cuando las cosas se complican, son las mejores. Ha sido una empatía muy importante para mí. Y ha sido de verdad un Oye, gusto. yo te agradezco mucho, Jesús, la verdad, y ha sido un agrado este encuentro, y te agradezco mucho tu información, etcétera. Me pillaste ayer desprevenido. No, porque Porque, estamos, ya sé por qué, porque era tu cumpleaños y no querías invitarnos, pero ya lo sé. Felicidades. Estabas festejando tu cumpleaños no, ayer no, me lo celebraron el día domingo. el domingo. Sí. ¿Eh? Claro, porque mis hijos trabajan, entonces ayer iba a ser más complejo el tema. Pero no, yo lo tenía para el día 2, entonces tenía Pero acomodamos maravilloso y ha valido la pena, ha sido pero oye, extraordinario. fantástico, fantástico. Es el inicio de muchas estancias en la Academia Mexicana, de la cual es miembro honorario. Ahora ha sido verdaderamente extraordinaria la disertación, el contenido, la forma, la pedagogía. De verdad que, por ejemplo, decías 40 minutos y empezamos de lo imposible, imposible, y más que nada, por más incrético que seas, porque son experiencias sumamente valiosas y hoy que estamos presentes en América y en Europa en la academia, esto enriquece muchísimo, querido doctor José Ignacio Vázquez. Muchas gracias, estimado amigo. Un abrazo fraternal, de todas maneras. Un honor, digamos, esta designación que tú me notificas, digamos. Y por supuesto,
teniendo presente aquí, ¿no es cierto?, el homenaje que le hacemos Un a homenaje a nuestro un hombre querido extraordinario. amigo y hermano Néstor Caferata, con quien he tenido oportunidades cuando vivo en Buenos Aires, que ahora hace varios años que no puedo ir por efecto de la pandemia, Sí, y de claro. no poder pasarlo a ver e ir al restaurante que a ambos nos gusta, que está al frente del Palacio de los Tribunales, que se llama el Petit Colón. Ah, ya. No les gusta nada. Pues bueno, hoy de verdad también como cada uno ha sido extraordinario este congreso, de verdad único. Eh, una línea de excelencia increíble, Europa, América, pero visiones totalmente encontradas o algunas que empatan. Pero de verdad que la argumentación que hoy uno es uno de los elementos básicos. Hace poco le hicimos un homenaje a don Rodolfo Vigo. Yo creo que esto ha sido una continuación en el tema de la argumentación jurídica y ha sido un gusto tener en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a nuestro queridísimo amigo, al doctor Néstor Caferata, al doctor José Ignacio Vázquez Márquez de Chile. José Ignacio, muchas gracias por haber estado en este Congreso, en este espacio en la academia. Muchas gracias a ti y a ustedes. Vamos Un honor. vamos a despedir hoy al doctor José Ignacio Vázquez Márquez de Chile, ministro del Tribunal Constitucional de Chile. Porque no deja de ser, nunca históricamente lo va a ser, primer presidente del Tribunal Ambiental de Santiago de Chile, un histórico, y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Orgullosamente lo despedimos habiendo desarrollado un tema extraordinario, el Estado Constitucional de Derecho y Medio Ambiente en Chile. Y nos vemos ya para el cierre. Estamos en el cierre de estas conferencias extraordinarias de cierre de este Congreso Internacional. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en la siguiente.